Bueno, estamos viendo una perspectiva de Concepción metropolitano, ¿no es cierto? Aquí se ve San Pedro de la Paz, se ve Concepción propiamente tal, más acá está Hualpén, el río Biobío, puente Chacabuco, el puente Yaculén, el puente Juan Pablo II, la universidad, el Cerro Caracol, ¿no es cierto? La Huita de la Perdiz, etcétera. Me interesa mostrar a ustedes por medio de esta imagen un recorrido que es muy interesante, por ejemplo, de abarcar, que se puede, tal vez, espero que ustedes puedan hacer el ejercicio un poco de respecto de esos ejes que son relevantes dentro de sus ciudades y que se pueden recorrer, ¿no es cierto? Y de alguna forma observar detenidamente para entender su desarrollo y su importancia arquitectónica y urbanística. En este caso, bueno, estoy marcando un eje que va desde el Arco de Medicina, la Casa del Arte, la entrada de nuestra universidad, que tiene su historia, en fin, eso eran humedales, se llamaba el sector Las Vegas, y la universidad creó un plan maravilloso de urbanismo en su inicio, con obra arquitectónica de gran valor, abierta a la ciudad, etcétera, 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 que probablemente ustedes conocen, al cual no me voy a referir ahora, porque me interesa ver cómo se articula este proyecto con otros proyectos. Por ejemplo, acá entre los dos puentes tenemos el nuevo Teatro Bio Bio, no entre comillas, ¿no es cierto? Porque ya lleva bastantes años en desarrollo, pero ya se inauguró. Está el Parque Bicentenario, hay barrios antiguos que están al otro lado de la línea férrea, ¿no es cierto? Que como Aurora, Pedro Valdivia, que están ahí en pugna con todos estos cambios. Y voy a referirme un poco a todo esto muy en general, porque, repito, me interesaría que ustedes puedan hacer el ejercicio. Este eje en particular corresponde a la diagonal Pedro Aguirre Cerda, y aquí está el eje del paseo peatonal, la calle Barros Arana, que une Plaza Tribunales, que está acá, con Plaza de Armas, y luego la Plaza España, se le conoce, ¿no es cierto?, donde está la gobernación, la intendencia, y más allá, bueno, está lo que les comentaba, el teatro. ¿Ya? Entonces, acercándonos a Tribunales, vamos a poder encontrar este hermoso edificio, diseñado por un arquitecto que no pretendo, la verdad, nombrar el apellido porque es un apellido extranjero que me costaría mucho pronunciar. Es una arquitectura abierta que permite, es permeable en su primera planta, permite ser traspasado. Un edificio que desde afuera se comprende cómo puede ser recorrido, cuáles son sus espacios interiores. Aquí vemos sus escaleras, vemos oficinas, vemos grandes columnas y líneas que lo rodean, todo lo cual nos habla, ¿no es cierto? Y volúmenes puros, que nos habla de la funcionalidad y básicamente los valores del modernismo. ¿Ya? Y además, como es propio del modernismo y también de esta proeza arquitectónica de abrir los espacios construidos a la gente, es un elemento que articula la diagonal, como lo mencionaba, con la Plaza Perú, perdón, la calle Barros Arana. Las grandes arterias de Concepción pasan por acá. Hay un paradero de micro, bueno, está este edificio, edificio Tucapel, que es completamente modernista también. Tenemos este otro edificio de acá, el de la Corby, que ya les voy a presentar. Tenemos el Palacio Cauciño. En fin, ocurre un poco esto que les comentaba, de que vamos viviendo distintos momentos de la tipología arquitectónica en nuestra ciudad y lo podemos ir apreciando en estos productos arquitectónicos que van quedando ahí como testimonio de esas maneras de pensar y de proyectar arquitectura. ¿Ya? Y por cierto, generando identidad, la mayoría de las personas que llega a Concepción se da cuenta que es una ciudad configurada en su gran mayoría, por lo menos su casco histórico o más, como decimos, en torno a la plaza, más céntrico, muy moderna. Y eso tiene que ver también con la propia historia producto de los terremotos. O sea, hay mucho que lamentablemente ya no está y que hubo que reconstruir. Y hay buenos y malos ejemplos, o sea, en esta misma imagen se pueden ver los malos, ¿no es cierto? Los malos ejemplos de arquitectura con cero aporte a su entorno. Bueno, aquí está,
un edificio también reconocido por su patrimonio y finalmente terminó de privados que hicieron un tan acostumbrado en Concepción. Tenemos cuánto, como cuatro moles. Eh, y bueno, pensando un poco en que en estos recorridos, porque repito, estoy haciendo una especie de experiencia paralela a lo que ustedes pudieran hacer en sus lugares donde habitan, en sus residencias, sus viviendas, tanto por instrumentos como este, como recursos como Google Earth, son gratuitos y les permiten ver estas miradas satelitales y a veces 3D, y también se articulan con Street View, si no lo saben, por medio de este tipo de figura, donde les permite ver vistas de peatón. Y también en distintos años, ¿ah? En este tipo de iconos uno puede acceder a distintas líneas de tiempo. Ya voy a salirme de acá. Em, pero bueno, quería hablar de eso y también un poco uno puede articular con toda la información que está levantada y que podemos encontrar o en literatura física, digamos, como son los textos. En este caso, por ejemplo, está un edificio de plazas de Concepción. Hay una serie de obras de Leonardo Porto donde también da datos muy interesantes de estos edificios modernistas. Él ha venido varias veces a Concepción a estudiar, a ver la arquitectura modernista en particular. Este edificio que estamos hablando de la Corby, aquí hay veo obra de la biblioteca, de la remodelación Paiscaví, en fin. Este es un libro, por ejemplo, bastante nuevo. Recientemente se editó recién, digamos, se imprimió recién, de Bárbara Lama y Natacha de Cortillas, dos docentes del departamento. No quiero ser infidente porque todavía no lanzan el libro, pero hay artículos que hablan sobre la ciudad y en particular desde un punto de vista del urbanismo también. O sea, hay literatura donde poder buscar. Particularmente voy a destacar, como le había mencionado, el edificio de... A todo esto tenía abierto lo de Luis de Remendray para mostrárselo, pero también lo del edificio tribunales, ¿ah? Porque me era imposible mencionar el nombre del arquitecto. Acá está. Bueno, dentro de la documentación de Darmen Drive en su página web, porque también tiene un blog, redes sociales, vamos a encontrar un documento referido a Carlos de la Barra, ya el arquitecto que diseñó este edificio. Y fue una licitación de la Corvia. Y bueno, en esto hay todo un despliegue de la historia que rodea. También hay documentos bien interesantes como imágenes de la maqueta, planos, fotografías del propio Luis en distintas épocas y destaque de detalles, ¿no es cierto? Y cómo opera actualmente. Claro, hay bastante publicidad que ensucia la arquitectura, pero en el fondo se ve lo potente que es el edificio. Tiene algunos elementos del modernismo y otros del brutalismo, derechamente. O sea, estas dos placas que suben, a su vez que como se ven las vigas acá, que es querer mostrar la fuerza del hormigón, básicamente. No solamente sustentar la parte habitable, sino también, como es propio del brutalismo, expresar por medio del material esas cualidades que antes no se podían dar con otro material. Y por eso que se ocupaba tanto el acero, el adobe, como dentro de la arquitectura pública, digamos. Bueno, y otro elemento también interesante, como ocurre en la remodelación Paicabí y que viene incluso el Luis ocupa como parte de su logotipo, ¿no es cierto? Son las teselas, los mosaicos conformados por unos cerámicos muy chiquititos, que ahora empezó como un ready-made de eso, un nuevo puje de ese tipo de material, ¿no es cierto?, de cubrimiento, pero que por varios años dejó de utilizarse, porque también es bastante costoso y su mantención no es nada de sencillo. Bien, eso por dar un ejemplo, ¿eh? En contraste a esto, nos podríamos ir a la costanera, donde claro, voy a adelantar un poco los años, por alguna razón en mi Google Earth se atrasa. Eh, claro, está completamente invadido. Esto hay que mencionarlo.
un asentamiento espontáneo que se produjo la mayoría a mediados del siglo pasado. Personas que ya vivían en Concepción necesitaban acceder a algún territorio cercano a la ciudad, a la industria, a todo el desarrollo donde se requerían sus servicios, que se apropian de este lugar y se lo toman derechamente y se ubican acá. Entonces se conformó lo que se conoce como la población Aurora de Chile. Está, estaba también el campamento La Pera, muy antes del 2000 estoy hablando, hasta que, eh, hasta que la planificación urbana de nuestra ciudad decidió violentamente erradicar a estas personas muy lejos, a kilómetros de acá, digamos, San Pedro de la Costa, por ejemplo, a otros espacios, y solamente dejaron algunas de las personas que ya vivían acá dentro de estos edificios, considerándolo como un ejemplo de erradicación que en el fondo no lleva a otro lado, sino que los desplaza un poco, pero que los mantiene en el espacio. No obstante, las condiciones no son las mismas, se pierde parte de la identidad y el objetivo que se dijo en ese momento que se quería respetar, que era que Concepción, por medio de su paseo peatonal, pudiera llegar al río, todavía no se hace. Y en ese momento la discusión era qué pasa con la línea férrea, ¿ya? En ese sentido hay un autor que se llama Jung, que es muy interesante cómo plantea esto de los Lynch, perdón, me equivoqué, Lynch, quien habla de algunos conceptos del urbanismo que son, por ejemplo, los bordes, eh, la- los centros, los hitos, en fin. Hay mucho donde abarcar todo esto, pero también como facilitador se me desborda un poco. Aquí lo que le estoy hablando un poco de la historia B, digamos, la historia alternativa y cómo la, las personas que tienen poder proponen sobre estos asentamientos urbanos que son alternativos, informales, pero que igual construyen historia en Chile, proponen sobre ellos proyectos que están acorde con un modelo, en este caso el modelo neoliberal, porque acá se radicó gente básicamente para financiar los espacios para empresas privadas como el MOL, Sodimac y todo lo que está ahí, el Teatro Bio Bio, que es una obra pública, ¿cierto? Administrada, que está cerrada y no teníamos acceso tan libre como quisiéramos. Además, funciona bajo la lógica de eventos culturales muy masivos, por eso que tienen un tremendo estacionamiento, tienen una capacidad bastante grande, que no logró, digamos, llegar a los niveles que inicialmente se quería con el Teatro Metropolitano, que iba a estar también en el mismo lugar. Hay una obra monumental de memorial que es el memorial del terremoto, ¿no es cierto?, del 2010, que también es muy discutido por todo lo que conllevó en la licitación, los costos, etcétera. Obras de escultura muy valiosas cada una, por cierto, pero colocada acá como guirnaldas de la torta, como funcionando para el poder y por el poder, y que además tampoco son respetados. O sea, aquí ocurre una serie de hechos que son muy interesantes de que vayan averiguando. En algún momento, cuando se coloca el monumento y cuando se decide licitar este proyecto, esas mismas esculturas que se habían gastado millones de pesos en colocar acá, se empiezan a correr. Ahora viene el puente Chacabuco, otra obra bastante cuestionada en cuanto a su financiamiento, su licitación, etcétera. Por cierto que alivia a la ciudad, la descongestiona, eso no cabe duda, pero que pasa de una manera en que está en conflicto con el espacio, particularmente de Aurora de Chile. Y tenemos este ejemplo maravilloso de arquitectura que es el Teatro Pincopolitano, que si bien ha sido cuestionado porque tiene un exterior que es bastante disruptivo con respecto al paisaje que tenemos ahí, pero los arquitectos, la oficina de arquitectos, y en una de las entrevistas que yo compartí se habla de eso, eh, dicen, bueno, una licitación no la decidimos nosotros resolvimos la licitación con esto. O sea, no es culpa de los arquitectos eso, sino de quienes planifican la ciudad. Y por eso es lo importante de todo lo que estamos hablando, conocer los planes reguladores, entender cuáles son las zonas habitacionales, industriales, etcétera. ¿Ya? Pero hay preguntas de fondo que tienen que ver con
criterios que estamos tratando de ir enfatizando en este curso.